Bueno, en esta clase el tema es trabajo y energía. Comencemos. Bueno, nos imaginamos que tenemos un cuerpo que es empujado por una fuerza F, que por ejemplo podría ser un carrito de supermercado. La fuerza lo va a empujar y el carrito va a recorrer una distancia D. ¿Se acuerdan que habíamos visto fuerza? Que la fuerza era igual a la aceleración por la masa. Lo habíamos visto en las leyes de Newton. Bueno, acá lo que nosotros tenemos un carrito que está siendo empujado por una fuerza F. Bajo la acción de esta fuerza, el cochecito va a recorrer una distancia D. Entonces acá pueden ver, acá tenemos el momento 1, una fuerza que empuja. A esa fuerza que empuja produce una aceleración y ese vehículo móvil, cochecito, va a recorrer una distancia D. Entonces esa distancia va a ser recorrida por la acción de la fuerza F. Entonces, durante todo el trayecto la fuerza se mantiene constante y el carrito va a ir acelerando. El trabajo, que es lo que nosotros vamos a ver ahora, que realiza esta fuerza F al moverse la distancia D, se calcula así. L igual a F por D. L viene de laborum, que quiere decir trabajo en latín. O sea, es sencillito, es fuerza por distancia. Esa sería la fórmula del trabajo. También la pueden encontrar como W igual a F por D. Esta W viene de work, que sería trabajo en inglés. O sea, estas dos formas pueden encontrar la fórmula del trabajo. Bueno, después esto lo vamos a ampliar un poquito, que esto sería una fuerza que va en el mismo sentido en el que se está desplazando el vehículo. Entonces, la fórmula sería F, fuerza por distancia. Bueno, acá lo que les decía, que esta definición solo es válida cuando la fuerza se mueve en la misma dirección del desplazamiento. Ven que acá tengo la fuerza que va horizontal y el desplazamiento es horizontal. Entonces, pero podría pasar que la fuerza esté inclinada con respecto a la distancia D. Acá tienen este caso, pueden ver que el desplazamiento es horizontal y la fuerza es oblicua. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Lo que hacemos es, vamos a descomponer la fuerza en sus dos componentes, el F de X, que sería el componente en el eje X, y el F de Y, el componente en el eje Y. Ahí tendríamos, esa sería nuestra fuerza oblicua, ahí tendríamos nuestro F de X y ahí tendríamos nuestro F de Y. O sea, los dos componentes que componen esta otra fuerza. Entonces, analicemos cuánto van a valer los componentes de esta fuerza F y si esta fuerza forma un ángulo alfa con la distancia D. Entonces, nosotros un dato fundamental es este ángulo, el ángulo alfa que se va a formar entre la distancia y la fuerza. Esto va a ser mi ángulo alfa. Entonces de acá podemos, vieron, esta sería la fuerza y la fuerza la vamos a descomponer en el componente f de x, en el componente x, o sea, como si nosotros tuviéramos unos planos cartesianos. Lo horizontal estaría en el eje x y lo vertical en el eje y. Entonces, para calcular esta componente f de x, la fórmula que vamos a utilizar va a ser f por el coseno de alfa. Y para calcular el f de y, o sea, el componente y de esta fuerza oblicua la estamos descomponiendo en sus dos componentes, en el componente horizontal que sería el x y el componente vertical que sería y la fórmula para resolver sería f igual al seno de alfa. Entonces, f de x sería igual a la fuerza por el coseno de alfa y f de y, f por el seno de alfa. Bueno, entonces miremos que en este caso, el que tenemos acá abajo, nosotros tenemos el móvil. El móvil se está desplazando horizontalmente hacia la derecha. Entonces la única fuerza que a mí me va a interesar va a ser la componente X, o sea, la F de X, la que está horizontal. Porque esta, o sea, la componente vertical no está realizando trabajo, ¿sí? Porque esto está, se está desplazando horizontalmente, no se está desplazando hacia arriba. Por ejemplo, si tuviéramos el caso de un ascensor o si estuviésemos levantando algo, entonces nos interesa en realidad el componente que va en el sentido del movimiento del desplazamiento. Entonces acá solamente nos interesa el componente horizontal, que es el que va a hacer el trabajo porque va a recorrer la distancia D. Entonces, esta f de x acá va a valer f, o sea, la fuerza, el valor de la fuerza, por el coseno del ángulo alfa, el ángulo que se forma entre el desplazamiento y la fuerza. Entonces, nuestra fórmula, ¿se acuerdan que era solamente f por d? Acá le vamos a agregar el coseno de alfa.
Entonces me va a quedar que el trabajo es igual a F por el coseno de alfa por la distancia. Así yo puedo calcular esta componente horizontal que forma el trabajo. Acá tenemos, entonces el trabajo de una fuerza lo calculo así. F sería la fuerza que se aplica sobre el cuerpo, alfa sería el ángulo formado entre la fuerza y la distancia, y D sería la distancia. En esta fórmula F es la fuerza que actúa, D es la distancia que recorre, y alfa, muy importante, es el ángulo formado entre la fuerza, que en este caso era oblicua, y la distancia D. Bueno, entonces esta distancia nos va a dar la dirección del desplazamiento. La D, la distancia esta va a apuntar hacia donde se mueve el cuerpo. Entonces la distancia D es un vector. Este vector D siempre va a apuntar para donde va la velocidad, ¿sí? O sea, para donde se está desplazando el móvil. Entonces, esta conclusión sería que el ángulo alfa, que va en la fórmula de trabajo igual a fuerza por distancia por coseno de alfa, es el ángulo, como ya lo habíamos dicho, formado entre la fuerza y la distancia. Es lo mismo que decir que alfa es el ángulo formado entre la fuerza y la velocidad que tiene el cuerpo. Si nosotros lo pusiéramos como velocidad, sería este vector. Entonces, ¿en qué unidades se va a medir el trabajo de una fuerza? El trabajo es fuerza por distancia, de manera que trabajo se va a medir en unidades de fuerza, obviamente por unidades de distancia. Entonces recordemos que la fuerza puede ir en kilogramos fuerza o en newton, en esas dos unidades la podemos medir, y la distancia la vamos a medir en metros. Entonces, las unidades de trabajo que más se usan son, por un lado vamos a tener el kilográmetro, que sería igual al kilogramo fuerza, que sería la unidad de fuerza, por metro, que sería la unidad de distancia, y después el joule, este es el que nosotros usamos sobre todo, que el joule sería igual a newton, la unidad de fuerza, por metro, que sería distancia. Entonces, como un kilogramo fuerza son 9,8 newton, entonces un kilográmetro equivaldrá a 9,8 joule. O sea, un kilográmetro equivale a 9,8 joule. Entonces, bueno, a ver, en la vida real, ¿qué tan grande es el trabajo que vale un joule? Entonces, un joule es el trabajo que realiza una fuerza de 1 newton cuando se desplaza 1 metro. O sea, la fuerza de 1 newton cuando se desplaza 1 metro. Veamos esto. 1 newton son más o menos 0,1 kilogramos, o sea, algo que pesa 100 gramos. Entonces, si yo tengo algo que pesa 100 gramos, puede ser una calculadora, y lo elevo 1 metro de altura, lo levanto 1 metro de altura, entonces el trabajo que realizamos va a valer un joule, para que tengan una idea de cuánto vale un joule. O sea, algo de 100 gramos que se desplaza 1 metro. O lo elevo o lo transporto en horizontal. Entonces, 1 newton es la fuerza con la que es atraída a la Tierra más o menos una calculadora. Entonces así se hacen a la noción. Y si yo esa calculadora la elevo 1 metro, ahí voy a tener el trabajo que realizamos, que va a ser un joule. Bueno, acá tenemos el dibujito, pueden ver. Acá tengo algo de 100 gramos, lo elevo 1 metro y esto sería lo que vale un joule. Bueno, entonces vamos a hacer algunas aclaraciones importantes. El trabajo no es un vector. El trabajo de una fuerza no apunta para ningún lado. Ven que acá yo tengo fuerza y acá tengo velocidad, pero no tengo el vector L en ningún lado. Entonces no es un vector. No tiene ni dirección, ni sentido, ni módulo. Entonces es un valor escalar. O sea, no es un vector el trabajo, es un escalar. Solo puede haber L, o sea, trabajo con una fuerza se mueve. Una fuerza quieta no puede realizar un trabajo. Por ejemplo, si yo estoy de pie sosteniendo una caja, no estoy realizando un trabajo para la física. Para la física yo no realizo el trabajo. Para que haya trabajo tiene que haber desplazamiento. O sea, si yo me muevo con esa caja 1 metro, ahí sí hay trabajo. Pero si yo estoy quieto sosteniéndola, por más que realice esfuerzo, eso para la física no es trabajo. Hay fuerzas que no realizan trabajo aun cuando se estén moviendo. Es el caso de las fuerzas que se trasladan en forma perpendicular a la trayectoria. Por ejemplo, yo tengo un carrito que se mueve, que se va desplazando horizontalmente, y aunque yo tenga una fuerza que tire hacia arriba, si no la mueve, esa fuerza no está haciendo ningún trabajo. O sea, para que haya trabajo tiene que haber desplazamiento, o sea, movimiento. No hay distancia recorrida verticalmente, entonces acá no hay trabajo. Si hay trabajo,
con la fuerza que lo empujó horizontalmente para que se desplace hacia la derecha. Ahí sí, pero en la vertical no hace ningún trabajo. Entonces, vamos a ver esto matemáticamente. Decimos que el ángulo que forma la fuerza con la distancia equivale a 90 grados, porque sería el ángulo que forman esto que tengo acá, la distancia a la velocidad, con la fuerza. Entonces este ángulo que está acá vale 90 grados. Tomamos la calculadora, ponemos coseno, en la calculadora científica ponemos coseno de 90. Coseno de 90 igual les va a dar 0, comprueben. Entonces yo tengo f por distancia por el coseno de 90, me va a dar todo esto 0, porque cuando yo multiplico con 0, que sería lo que me da este coseno de acá, es un producto absorbente, entonces el producto va a ser igual a 0. Entonces todo esto, el trabajo es igual a 0. Entonces esta fuerza vertical que va perpendicular, o sea, a 90 grados de la distancia, no realiza trabajo. Por eso me sale lo que me da el valor de 0. Bueno, otro tema más es que una fuerza puede realizar trabajo negativo. Esto pasa, acá tenemos un cuerpo que se está desplazando hacia la derecha y esta fuerza que tengo acá se está desplazando hacia la izquierda, o sea que va al revés de este desplazamiento. Puede ser que algo vaya avanzando y yo lo quiera traer de nuevo, pero igual sigue avanzando. Entonces, vamos a ver cómo se calcula esto. Este ángulo, fíjense que la fuerza va para este lado. Acá tengo la velocidad o la distancia, entonces este ángulo se mide de acá hasta acá. O sea, es un ángulo llano que va a ser igual a 180 grados. Si ustedes escriben en la calculadora coseno, cos 180, igual, le dan igual, les va a dar menos 1. O sea que este producto va a ser negativo. Cuando yo haga la multiplicación de f por la distancia por el coseno de 180, el producto que yo obtenga va a ser un valor negativo. El valor va a ser negativo porque este trabajo va opuesto a la dirección de desplazamiento de este móvil. Entonces, ¿puede alguna fuerza ir al revés de la velocidad? Bueno, un ejemplo de esas fuerzas que pueden ir al revés de la velocidad, como en este caso que ya vimos ahí, es la fuerza de rozamiento. Acá yo tengo, por ejemplo, ustedes van en patines por el pasto y vieron que es más difícil de avanzar y ustedes tienen una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Esa fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, que si yo le calculara el coseno, sería este ángulo de 180 grados, haría un trabajo negativo porque se opone al avance, al avance del móvil, en este caso de ustedes con patines o en bicicleta. Entonces, en este caso yo tengo un trabajo negativo, que sería la fuerza de rozamiento, la que hace la fuerza de rozamiento. Bueno, entonces algo que ya les dije, que es muy importante, que en física trabajo no se usa en el mismo sentido que se usa en la vida diaria. Uno puede estar sosteniendo una caja y decir, me cuesta un trabajo terrible, pero sostener una caja, uno hace fuerza, pero si esa fuerza no recorre una distancia d, no hay trabajo. O sea, para que haya trabajo siempre tiene que haber distancia recorrida. Entonces, ahora vamos a ver los ejercicios. Yo voy a resolver uno, ustedes después van a resolver los otros dos y me van a mandar el resultado. Bueno, para los distintos valores del ángulo alfa es bastante sencillo. Calcular el trabajo de la fuerza F al recorrer la distancia D. En todos los casos la fuerza vale 10 newton, acá me quedó una n minúscula, tendría que ir con n mayúscula, y una distancia de 10 metros. En el primer caso tenemos nuestro ángulo alfa, va a valer 60 grados. Es muy sencillo. Yo tengo la fórmula, a ver, la puse acá, sí, muy bien. Tengo la fuerza, ¿cómo era la fórmula de trabajo? L o W de labor o work es igual a F por D por el coseno de alfa. ¿Cuál es el valor de F? Fíjense que es una fuerza diagonal. Y como es una fuerza diagonal, yo tengo que descomponerla en sus dos elementos. ¿Y cuál me interesa a mí? Solamente me interesa el F de X, porque es el que me va a colaborar en el movimiento de este móvil. O sea, me interesa el componente horizontal porque es para allá donde va avanzando el vehículo. O sea, avanza en esta dirección y en el sentido hacia la derecha. Entonces me interesa el componente X. Por eso voy a calcular el coseno del ángulo alfa. Entonces voy a tener F por D por el coseno del ángulo alfa. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? 60. Entonces reemplacemos
Fuerza 10 newton. Acá fíjense que nosotros veníamos viendo F por coseno de alfa por D, es lo mismo porque es un producto, así que esto es conmutativo. F 10 newton. La distancia 10 metros. El coseno de 60, cuando ustedes lo escriban por la calculadora, lo escriben así. 10 por paréntesis, coseno de 60, cierro paréntesis, igual a 50 joule. O calculan solamente el coseno de 60, fíjense que el valor es 0,5. Entonces, 50 joule, newton por metro me va a dar joule, el coseno este no tiene unidades. Joule es la unidad de trabajo. Acá pueden ver, acá tienen el dibujito, que en este caso teníamos una fuerza oblicua y que estaba a 60 grados. Entonces, ¿qué fue lo que reemplazamos acá en el coseno de alfa? Bueno, acá vamos a ver otro caso, que es para pensar un poquito. En este caso tenemos 60 grados, pero 60 grados apuntado para abajo. ¿Qué hago en ese caso? Le pongo un menos, ¿qué hago? No hay que hacer nada porque este ángulo alfa está medido con respecto a la distancia. O sea, la distancia está acá y acá la fuerza, aunque vaya para abajo, son 60 grados igual. O sea, y me interesa el f de x. Acá tendría el f de y hacia abajo y el f de x me interesa a mí, que es el que va en la misma dirección del desplazamiento del vehículo. Entonces, en este caso, aunque esté aplicado hacia abajo la fuerza, el ángulo sigue siendo el mismo. Entonces, volvemos a escribir lo mismo. El ángulo alfa es siempre el que forma la fuerza F con la distancia D, que ya habíamos visto que era 60 como en el caso anterior. Entonces, reemplazamos fuerza por distancia por el coseno de alfa, o sea, el coseno de los 60 grados, y tenemos que el trabajo vale 50 joules, ¿sí? Porque es 60 grados, igual que en el caso anterior, aunque era hacia arriba, porque yo mido desde esta línea D hacia la fuerza. Bueno, estos dos casos los van a resolver con ustedes y me van a mandar el resultado. Tengo la fuerza forma 90 grados con respecto al desplazamiento del vehículo. Y en el caso de la fuerza tiene un ángulo de 180 grados con respecto al desplazamiento del vehículo. Bueno, ahora vamos a ver, este otro caso lo vemos juntos. Yo acá tengo un vehículo y este vehículo que se va desplazando horizontalmente hacia la derecha, acá tendríamos la distancia o la velocidad, que sería lo mismo. Yo tengo esta fuerza que va en esta dirección. Entonces, este es el ángulo que yo voy a utilizar, ¿sí? Fíjense que si yo voy avanzando para este lado, hacia la derecha, y tengo una fuerza oblicua que va para este lado, por un lado voy a tener un componente vertical que en este caso no va a tener ningún efecto, y un componente horizontal que va a ir en sentido opuesto al desplazamiento del vehículo. Es como si algo va avanzando y yo lo tiro hacia arriba y hacia atrás. Entonces ese valor de trabajo me va a dar negativo. Entonces yo reemplazo, fíjense, tengo 10 newton, que era lo que valía la fuerza por los 10 metros, por el coseno de 120 grados, porque va con respecto al desplazamiento o la velocidad, es que yo mido este ángulo. Este coseno, acá le falta el menos, me va a dar menos 0,5. Entonces yo realizo la multiplicación, 10 por 10 por menos 0,5 me va a dar menos 50 joules. O sea que este trabajo es negativo porque va en sentido opuesto al desplazamiento del vehículo. Bueno, vamos a ver el tema de las unidades. Ustedes vieron que la fuerza la medíamos en newton. ¿Y qué era el newton? El newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces nosotros en el trabajo multiplicamos fuerza por distancia y la distancia la vamos a medir en metros. Entonces tenemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Entonces acá tenemos el newton, lo descompusimos en sus unidades más simples, entonces tenemos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo realizo este producto, esta multiplicación? Me va a quedar kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esto que ustedes ven acá, kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, va a ser nuestro famoso joule, ¿sí? Entonces, eso es un joule, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y recuerden que este joule ya lo habíamos visto como unidad de energía. Entonces, algo muy importante, el trabajo es energía, por eso se mide en joule. Bueno,
Entonces esto sería todo en cuanto a trabajo. Nos estamos viendo en la próxima clase. Bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda me escriben, me preguntan.